Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y bueno, hoy tenemos un programón, como siempre. Tenemos una invitada de lujo, una invitada especial. Hoy vamos a hablar del arbitraje, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. No podemos desconocer que un árbitro que ha generado historia en el ámbito nacional y en el ámbito internacional es Melissa Borjas Pastrana. Hoy habla en exclusiva con nosotros acá en el programa. Es un honor tenerla en Voces de un Diálogo. Qué placer. Gracias Alan, agradezco la invitación y sobre todo tener estas conversaciones para ampliar un poco más ese conocimiento sobre arbitraje que muchos de los fanáticos del fútbol no manejan como nosotros los árbitros, y es parte importante en el fútbol. Es fundamental, y a veces solo cuestionamos decisiones, pero de repente no sabemos por qué se tienen que tomar algunas de esas decisiones. Vamos a hablar mucho de fútbol, de arbitraje, pero quiero comenzar hablando de Melissa Borjas Pastrana. ¿De dónde es originaria? Tegucigalpa, capitalina. Capitalina. Sí. Pero de familia sureña. Mi familia materna es sureña, originaria de Morolica, y mi familia paterna sí capitalina también. ¿Y su niñez qué tal? ¿Cómo le fue? Pues mi niñez, la verdad, no me puedo quejar. Fue una infancia vivida que ahora, con toda la tecnología y la actualidad que se vive, pues no se logra disfrutar. Pude jugar al fútbol desde niña, pude visitar el pueblo de mi mamá, mis vacaciones eran allá, y siempre, sobre todo, disfruté de ese contacto familiar. Entonces, puedo decir que esos son los fundamentos de lo que hoy soy como persona y como profesional. O sea, ¿estuvo en un núcleo familiar unido? Exactamente. ¿O fue disfuncional? Como no, ahora sabemos que es muy común. Sí, claro, es muy común, pero realmente totalmente unido. Mis papás se mantienen casados, ya están por celebrar sus 34 años de casados. Qué bien. Así que siempre he compartido con mis hermanos, primos, tíos, siempre muy unidos todos. ¿Cuántos hermanos? Somos tres de padre y madre, pero posteriormente mi mamá también crió a dos primos más, un primo y una prima, entonces los acogimos nosotros también como hermanos. Como cinco hermanos. Así que como 5 hermanos y ahí estamos todavía. ¿Y cuántas mujeres, cuántos varones? 2 mujeres, incluyendo mi prima, y 3 varones. Sí. Muy bien, ¿y eso de jugar al fútbol desde pequeña? Desde pequeña fui desarrollando jugaba a las potras siempre, todas las tardes con mis vecinos. En vacaciones era desde las 9 de la mañana, arrancábamos porque había que aprovechar. Acá en Tegucigalpa. ¿En el barrio? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. ¿Dónde queda eso? Esto queda en la periferia, si no me equivoco. Cerca del Carrizal. Cerca del Carrizal. Sí. Si yo más abajo, yo en Monseñor Fieles. Sí, estábamos cerca. Varias cuadras abajo, sí. Pero digamos que el Zonal Belén nos dividía. Sí, exactamente. Sí. No, en Comayagüela era un espectáculo. Yo pocas veces de mi niñez recuerdo, les tengo claro el nombre de de mis 2 amigas que jugaban fútbol. Lo recuerdo claro porque no era normal. No era normal, de hecho. No era fácil tampoco. De hecho, en mi colonia yo era la única. La única niña entre 15, 20 cipotes jugando la potra. Y así me mantuve, creo que hasta los 15, 16 años. O sea, y jugar potra en Comayagüela, dígame usted cuánto. Es dejar las rodillas. Dejar las rodillas en el suelo. Para comenzar, que era calle de tierra. La tierra, sí. Por fuerza, ¿verdad? Sí. Había que dejar las rodillas ahí. Sí. Y también que los varones no es que iban a tener piedad de porque usted era una mujer. No, para nada. Y igual tampoco es que yo era muy suavecita, ¿verdad? No, también yo también me paraba bien, soy fuerte, pues, yo todavía sí. Escuchen eso, sigue siendo fuerte. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, cuénteme una cosa, pero ¿de qué posición le gustaba jugar? Bueno, en el barrio, como mi papá también manejaba un equipo de fútbol de la colonia, con mi papá yo jugaba de defensa. Okay. Pero luego en el colegio yo ingresé a los equipos de fútbol femenino del colegio, y ya ahí destaqué como delantera. ¿Ya era goleadora? Ya era goleadora. Entonces, como que en el colegio me encontró el profe Obando, que fue en el Central, que también un exjugador de Motagua. Sí.
Él era encargado en ese momento de entrenar a la selección femenina del Central y él me encontró esa posición y con él solo delantera, sí. Y o sea que todavía en el colegio usted era, ya seguía jugando sí, así y es. Activamente. Activamente porque teníamos, se realizaba este torneo intercolegial y por lo general los partidos eran en día de semana. Entonces, como yo estaba en la jornada de la tarde porque estudiaba comercio, nosotros jugábamos en la mañana y casi siempre los colegios contra los que jugábamos también eran los equipos de carrera en ese entonces. Entonces, la mayoría de los partidos eran por la mañana, jugábamos y luego regresaba yo a mi jornada normal en el colegio. ¿Y cómo le iba en la escuela? Bien, la verdad. Siempre sobresalí también por mis estudios porque mi mamá fue muy exigente en ese aspecto. No quería notas abajo del 90. Y fue así, incluso hasta en la universidad todavía ella seguía exigiendo esas calificaciones. Entonces me acostumbré que a tener buenas calificaciones para poder yo estar jugando en el equipo del colegio. Ok, y así como jugaba la potra en el barrio, como jugaba en el equipo, ese tema de la formación que se le da a las niñas acá en el país, que aprendan un oficio, que aprendan el oficio de la casa. Sí. En mi caso éramos 4 varones. Entonces había que ayudarle a mi mamá, entonces sí, hacíamos como turnos para ayudarle con esas cosas, pero acá sí que son bien machistas, miran a una niña sí. Y ya le quieren cargar todo lo de la casa. Sí, no, en mi casa también mi mamá se dedicó a criarnos con esa ideología de que todos tenemos que hacer en la casa, entonces mis hermanos también hacían en la casa, todos ayudábamos con el oficio, si se hacía comida, uno se encargaba de lavar los trastos, otro de limpiar la cocina y así. Ya a medida fuimos creciendo, también cada quien iba lavando su ropa interior. Entonces mi mamá siempre fue de que hay que hacer las cosas por uno mismo. Y mi papá, por su lado, al tener 2 varones, mi papá no hizo diferencia entre los 3. Entonces eso me ayudó mucho a medida yo fui creciendo a no sentirme el sexo débil, a no depender de mis hermanos. Entonces yo puedo quedarme en la calle punchada y yo cambio la llanta de mi vehículo porque me lo enseñó mi papá. Entonces son cosas que al fin y al cabo vinieron abriendo ese espacio en lo que hoy es mi carrera como árbitra. Qué bien, qué bien. No, esa independencia que es tan complicada ahora poder tenerla. Sí. De verdad, yo tengo una niña, una bebé y pienso en eso, ¿verdad? En la formación que hay que darle en ese sentido. Pero cuéntame una cosa, pero esa formación del barrio, que la conozco porque así también yo he crecido, y que es fantástica y que no la cambiaría, o sea, no podría retroceder al pasado y decir cambio el barrio, no. Me encanta, o sea, esa formación es única en la vida. Sí. Incluso los que no la han tenido y uno les describe qué es lo que se vive, añoran una experiencia así. Es raro ahora ver en una colonia, en un barrio, ver a los niños jugando mables, las niñas jugando yaxis, jugando landa, o este juego que teníamos nosotros, que el burrito, que saltábamos uno sobre el otro y verlos el lazo. Es rarísimo ahora. Ahora yo no me siento muy vieja cuando veo yo a los hipotes pegados en una pantalla del celular, pegados en una consola de videojuego, cuando hay tantas cosas por hacer, pues hay sano esparcimiento, cosas que disfruté yo en mi niñez. Y ahora es muy complicado poder gozar y poder disfrutar de esas cosas. Claro que sí. Ahora, cuénteme una cosa. Con eso de que usted jugaba, le tocaba jugar con varones, y eso yo lo viví también, le comentaba. Pero uno en lo que menos puede pensar es que, bueno, que de ese grupo de amigos o de vecinos o de compañeros, pues de la potra uno puede decir, yo me preguntaba, ¿cómo se puede enamorar uno de ella, la recuerdo? Pero no voy a mencionar el nombre, porque vaya, me está viendo. Dice, ¿cómo se va a enamorar? Porque de verdad que era bonita, pues, jugaba fútbol y era goleadora también. Entonces, ¿no le pasó a usted que le enamoraban en las potras o después de las potras? No, así como que de enamorarme, no. Siempre así, con uno que otro vecinito tuve esa cercanía y esa como, ay, me gusta. Pero no pasó a más. La verdad que puedo decir también que
en mi niñez, mis vecinos fuimos también como una hermandad. Entonces fueron esos otros hermanos que yo no elegí, pues era muy sano realmente, muy sano. Entonces no hubo nunca de parte de alguno de ellos esa inquietud por abordarme ya en el tema de seamos novios o mira, me gustas. Entonces eso creo que también permitió tener esa niñez y disfrutarla aún más, sin esos enredos de amor ni nada por el estilo. No, a mi amiga sí le pasó. Le metieron gol. Muy bien, y cuénteme una cosa, a propósito, ¿cómo le fue, cómo le ha ido en el amor? ¿Ha sido usted muy dada a ese tipo de relaciones sentimentales? Se me ha dificultado bastante. ¿Por qué? Por mi carrera arbitral. Ok, en esta etapa, pero... En esta etapa. Pero digamos en el colegio sí, en el colegio tuve mis novios, que los conocieron mis papás. Y ya en la universidad, ¿que pues... pedían la llegada? Sí, tenían que presentarse. Mi papá era muy serio en ese aspecto, muy estricto. Entonces, ya en la universidad, pues así, nada serio, la verdad. Y ya ahora que sí se me ha dificultado todavía más con esta carrera. ¿Pero estás soltera o tienes soltera todavía? Ya con ganas de boda y ¿pero familia. ¿Pero no tiene novio? No. Leí hace poco una publicación, no sé desde cuánto, que usted decía que tenía un novio. Sí, ¿Terminó con él? Terminamos por el asunto del arbitraje. ¿Cómo cree? Sí. Ay, ¿qué tan complicado es? Es complicado porque, como lo hablábamos hace poco, el tema del machismo. Entonces, mi profesión ahora tiene que ser un hombre muy seguro de sí mismo, porque en este tema del machismo, lamentablemente, se crea la ideología desde el hogar de que la mujer tiene que depender de un hombre económicamente y sobre todo al casarse. Entonces, encontrar ese hombre que sea capaz de vivir el día a día ante mi éxito es difícil, es muy complicado. Entonces, al principio lo toleran. O sea, le aguantó un par de jornadas. Sí, pero ya después ya sale la piedrita en el zapato. Y sobre todo con los viajes. ¿Y qué le pidió? O sea, él le pidió que se renunciara. ¿Llegó al extremo? Sí, llegó al extremo de que yo me retirara. Llegó al extremo de ponerme contra la espada y la pared. Entonces, el fútbol, o el arbitraje o yo. Entonces, ¿cuánto tiempo duró la relación? La relación fue a casi 4 años. Bastante. Bastante. En estos tiempos es bastante. Es bastante, sí. Y entonces la puso entre la espada y la pared. No, yo creo que también es hasta cierto punto natural, o sea, uno cuando... Y yo creo que ahí debe haber un punto de equilibrio entre su aspiración de continuar cosechando éxitos y también el que la quería para usted. Sí, pues, exacto. Pero ahí, por ejemplo, no había duda, pues ya como casi 4 años ya estaba solo para él. Entonces, pero... ¿Se quería casar usted con él? Sí, habíamos tocado ese tema, pero al mismo tiempo yo le pedí tiempo, pues, porque yo le dije, mira, tengo estas aspiraciones, tengo esto a corto plazo, tengo esto a mediano plazo y esto a largo plazo. Entonces, déjame llegar al objetivo de largo plazo y ya de ahí ya no te preocupes por el arbitraje. Sí, yo creo que... ahí fue ya difícil. Creo que la espera, porque realmente también estuvo esperando su tiempo. ¿Esperando qué? Que yo ya dijera así. O sea, que ya dijera así, me voy a hacer a un lado del arbitraje. Pero siguen llegando más compromisos, siguen llegando más invitaciones. Y entonces llego a ese punto de... Ah, pobre. Sí, es la mujer del momento en Honduras. Pobre hermano, o sea, es la mujer del momento en Honduras. Bueno, si no le extrañen que la llamen para un Barcelona-Real Madrid. No les extrañe. Bueno, Dios quiera. Dios quiera, lo podemos ver. Sí. Antes de entrar al tema grueso que tiene que ver con el arbitraje y su experiencia en Liga Nacional y el Mundial de Francia 2019, quiero terminar esta etapa de su vida en cuanto al tema profesional.
¿En qué está usted especializada? ¿Cuál es su profesión? En finanzas. Soy licenciada en administración en banca y finanzas. ¿Le gustan los números? Me gustan los números desde pequeña. Yo le hago una broma a las personas de confianza. Les digo, mira, a mí eso de los números solo me gusta contar dinero. Mucha gente. De hecho, muchas personas a veces estudian administración de empresas, finanzas, contaduría, porque quieren contar dinero, pero el dinero de una empresa creada por ellos y que genere dinero para ellos, ¿verdad? Lamentablemente la realidad es otra. Es el pisto de otro. Pero es el pisto de otro. Entonces, pero sí, a veces el aspecto económico es uno de los mayores factores para decidirse por estas carreras. Y cuénteme, ¿cómo le llamó la atención el tema de los números? El tema de las finanzas, que no es un tema tan común tampoco acá en el país. Bueno, la verdad que desde pequeña también siempre me gustaron las clases de matemáticas. En el colegio tuve excelentes profesores en matemáticas y en finanzas. Y de hecho, por el profesor que tuve en finanzas en el Central, fue donde más me llamó la atención, la clase en particular. Y luego ya acercándome a graduarme del Central, entonces ya empecé yo también a investigar por el plan de estudio de esta carrera. Y ver ese profesor que lamentablemente ya no sigue con vida, cómo explicaba la clase con esa pasión y con una sencillez, sobre todo lo hacía ver tan sencillo. Entonces dije, yo puedo y me gustó la clase y al final esa fue la decisión. Aunque tenía también otras dos opciones además de finanzas, tenía economía y tenía derecho, pero ninguna de las dos le gustaron a mi mamá. Entonces el tema de la inseguridad para los que ejercen el derecho, ¿verdad? Y el asunto de la economía también, que en ese tiempo ella pensaba que era muy poco el que sobrevivía de esa carrera o que la ejercía a tiempo completo esa carrera. Entonces me quedé por finanzas. Igual no fue una decepción para mí porque la carrera me gustaba, era como mi primera opción. Ok, entonces fue una decisión que al final culminó ¿en cuánto tiempo? 5 años, lo que dura el plan de estudio, lo que corresponde, 5 años, sí. Qué bien, ¿y ya ha ejercido? ¿Ha tenido la oportunidad de trabajar ya? Para nada, porque de hecho yo cuando me gradué de la universidad, yo comienzo a meter currículum a diferentes empresas, bancos y sobre todo en banco, porque es mi área, ¿verdad? Entonces, a medida yo voy metiendo papeles, también ya me voy acercando a lo del arbitraje. Okay. Iniciándolo como un hobby. Y en espera de que pudiera obtener algún trabajo, voy iniciando más y más con el arbitraje y me voy involucrando más con el arbitraje. ¿Y cómo inicia esa carrera? Me inicio a través de mi tío Carlos Pastrana. Muy bien. En ese momento, en ese año precisamente, él se retira del arbitraje. Él había regresado del Mundial en Sudáfrica y él no tiene hijos. De hecho, él se crió siempre con nosotros. Entonces mis hermanos y yo somos como los hijos para él. Entonces, cuando él se retira, él me dice, intentalo, me dice, por ese aspecto de que yo siempre había jugado, ¿verdad? Te va a gustar, mira que hay un curso de introducción al arbitraje, anda a hacerlo y prueba suerte, a ver. Y como que dio en el clavo. De ahí ya no me pude salir. ¿Y esos cursos dónde los dan? Bueno, a nivel nacional hay diferentes filiales y todas estas filiales pertenecen al Colegio Nacional de Arbitraje, que también pertenece a la federación. Entonces estas filiales se encargan de organizar estos cursos cada cierto tiempo para poder acceder a más talento humano para el arbitraje. Entonces justamente cuando yo me gradué ya estaba programado este curso y fui a hacerlo y ya me quedé. ¿Única mujer? Había, creo, si no me equivoco, otras dos o tres muchachas más, pero solamente yo continué. Ok, ¿y en qué consiste ese curso? Ese curso es realmente un sumario, un vistazo en general sobre las reglas de juego, un vistazo en general sobre lo que es la preparación física de un árbitro. Entonces, cuando se hace el curso, por lo general dura de 15 a 20 días. Entonces también se tiene la sesión clase,
que es para el estudio de las reglas, y los entrenamientos. Entonces, en los entrenamientos físicos hay un preparador que se encarga de observar el aspecto físico de cada aspirante. Y no me diga que usted superó a varios hombres. No, no me lo revele, por favor. No me lo cuente y tampoco me voy a contar los nombres. ¿A quiénes usted superó en esas pruebas? No, de hecho cuando yo comencé con este curso, yo ya había dejado de un lado las potras. Solo jugaba esporádicamente con mis amigas, mis ex compañeras del colegio, que todavía mantenemos amistad. Porque ya me había gustado otra cosa, ya era la bailada, la pachanga, sí. Entonces me descuidé totalmente del aspecto físico, me descuidé. Y de hecho cuando yo inicié tenía un sobrepeso. Okay. Entonces a mí me costó, los primeros meses me costó readecuar mi cuerpo nuevamente para ese aspecto físico. Me tomó como 6 meses incluso pasar la primera prueba física que nos hacen como evaluación para poder ingresar ya de lleno al arbitraje, dejar la categoría de aspirante y pasar a ser árbitro local, porque tenemos categorías. Okay. Entonces, primero está este nivel aspirante, tenemos el nivel de árbitro local y tenemos el nivel de árbitro nacional, que árbitro nacional ya es el que dirige en segunda división y primera división. El local, pues únicamente en la región, por ser Tegucigalpa y sus alrededores, ¿verdad? El centro, como lo tiene San Pedro Sula, La Ceiba y las otras filiales a nivel nacional. Entonces, esos 6 meses fueron duros. Fueron duros para mí, pero ajá, ya pero pude... pero me dejó que le gustaba andar con sus amigas. Claro, sí, me gustaba salir bastante. Ok, sí. ¿Y qué tan complicado es tener que decir? Porque a veces le cuesta, es algo humano, tener que decirle a las amigas, no, ya no, vamos a parar, bastante. Denme chance porque tengo un objetivo, tengo un propósito. Sí, bastante. De hecho, perdí algunas amistades. Repítame eso, porque es que a veces creen que solo soy yo que pierdo amistades. No, en serio, perdí amistades. A raíz yo me fui involucrando más y más. Y me fui decidiendo por hacer esto mi profesión, porque no lograba trabajo tampoco en ningún lado. Okay. Entonces, al ya involucrarme de lleno en el arbitraje y al decir, ya no puedo parrandear, ya no puedo trasnochar, tengo que cuidar mi alimentación, tengo que entrenar todos los días. Entonces ya eso ya me fue alejando de ciertas personas que realmente eran gavillas, como dice mi mamá, ¿va? Que era compañía, malas influencias. Que era compañía nada más para ir a bailar y salir de noche. Pero realmente las personas que se han quedado a mi lado, amigas que también jugaron al fútbol, que entienden de lleno esta pasión que tengo por el arbitraje. Entonces ahora también ellas disfrutan ese lado del arbitraje, conversando conmigo sobre los partidos. Ni me quiero imaginar esa plática. Sí, pobres jugadores de la Liga Nacional en esas pláticas. A propósito de la bailada, para no dejarlo así como en el aire, ajá, ¿qué le gusta bailar? Me gusta mucho la música tropical, salsa, merengue, la bachata. Casi no se baila ahora. Pero encuentro, por ahí hay problemas a veces también encontrar un buen bailarín. Pero, bueno, sí. pero sí me gusta bastante. ¿Reggaetón le llama la atención? Es poco, la verdad, es poco. Más salsa, bachata, merengue. Sí, no es fácil bailar eso. No. En mi familia, como todos salimos bailarines, entonces ahí también en las reuniones familiares también entre nosotros bailamos y disfrutamos eso. ¿Cuál fue la primera traba que tuvo en el arbitraje? Por cuestión de género. Por cuestión de género, la verdad que al iniciar no las tuve, porque de hecho también la comisión de arbitraje en ese momento necesitaba implementar el arbitraje femenino. Ya habían árbitras en ese momento, ya habían asistentes también, pero a medida FIFA fue creando más competencias de fútbol femenino, fue pidiéndole a las federaciones que aportaran más árbitras. Entonces, en ese momento, cuando yo ingreso, se está fomentando este programa para tener más árbitras y asistentes en la rama femenina. Entonces, al inicio como que todo fue color de rosa, ¿verdad? Porque realmente con lo que tenía que cumplir
era con la parte física y la parte técnica, pues de tener más conocimiento, mayor profundidad en el dominio de las reglas de juego, ir mejorando poco a poco, no solo mi resistencia, sino también mi aspecto físico, porque hay muchas personas que tienen una gran resistencia y que pueden correr y correr y correr y correr, pero el aspecto no es atlético, entonces también a nosotros nos piden eso. Y a medida fue aumentando la exigencia, entonces también yo me fui exigiendo más allá de esa exigencia de parte de la comisión de arbitraje. Entonces tuve oportunidades realmente, porque me inicié en las categorías, en la Sancudito, en la Mosco, en todas estas ligas pequeñas y otras ligas burocráticas también, muy famosas en Tegucigalpa. Ahí le tocó ir a pitar. Que me tocó ir a pitar. ¿Cuál fue su primer partido así como que usted siente que fue el primer partido serio que le tocó pitar en burocrática? En burocrática, cuando ya empecé a ir a la Liga Flor del Campo. Que no es poca cosa. No es poca cosa, porque esa liga se caracteriza porque van muchos jugadores de ascenso que participan en estos equipos y es jugadores de primera también. Entonces había como que ese roce con mucho jugador ya de experiencia, con mucho jugador de colmillo. Ajá, pícaro. Entonces, no dejémoslo de colmillo mejor porque después malinterpretan. Entonces, eso ya también me fue dando ese fogueo y ese cierto colmillo que también los árbitros necesitamos. ¿Verdad que es importante? Era ahí como a la base de este... Claro, es importante. Este fútbol base, realmente ningún árbitro puede negar que llegó de la nada y ya, pum, era un buen árbitro. Pues no, es fundamental que todos tengamos este desarrollo en estas ligas burocráticas, en este fútbol base. ¿Cuánto le costó llegar de ese fútbol base a primera división? Hay muchísimos años, porque realmente de este fútbol base luego se pasa a la categoría de reservas. En reservas estuve varios años y luego también me costó pasar a segunda división y luego segunda división a primera. ¿Por qué le costó? Porque en segunda división, por ejemplo, como no digamos que, no quiero decir que es un fútbol poco profesional o que es una liga poco profesional, porque no lo es, pero como es más interina, como hay equipos, muchísimos equipos al interior del país, entonces la idea de que una mujer dirija un partido era en ese momento impensable. Entonces, cuando yo inicié en segunda división, todo este tipo de insultos machistas, misóginos, nos hicieron esperar. ¿Pero desde la gradería? Desde la gradería. ¿O adentro de la cancha? No, la verdad que con los jugadores, muy pocos, escasos, la verdad, de los que yo tuve algún tipo de ofensa ay, ¿por qué? Por ejemplo, la típica de, ay, ¿por qué mandan a una mujer a un partido de hombres? ¿Verdad? Entonces son cosas que más bien a mí al principio me molestaban, pero ahora me dan risa, porque más bien ese tipo de comentarios ha ido fortaleciendo mi capacidad y eso me ha permitido ir abriendo brecha. Entonces ya ahora afortunadamente hay más comentarios positivos hacia ver una mujer desempeñándose en un trabajo estereotipado como para hombres. Así que creo que poco a poco se va haciendo la diferencia. Y el tema relacionado con el primer partido en primera división. Sí. Pero antes de eso, ¿usted sintió que hubo alguien que la bloqueara? ¿Siente usted malestar con alguien que usted pueda decirme, esta persona evitó que yo llegara más rápido a primera división? ¿Esta persona se interpuso por mi condición de mujer para evitar que yo llegara a primera? La verdad que no puedo decirlo, Alan, porque nunca lo supe. A medida iba avanzando en mi carrera, sé que he tenido que derribar muchas barreras. Y la principal fue la del machismo. Pero también tuve la suerte de que hubieron personajes dentro del arbitraje que apostaron por mí y que lucharon por mí. ¿Por ejemplo? Uno de ellos fue mi tío. Y fue el que más me exigía.
porque en ese entonces cuando él se retira pasa a ser instructor de arbitraje. Y como yo estaba también en la misma filial, entonces él era como el que me desnudaba. O sea, tras cada partido, sea burocrático, sea federado, él era el que me exigía más. Él era el que el trabajo técnico, en el entrenamiento físico, era el que me decía, dale, quiero más, y era el que siempre estaba más sobre mí. Entonces, esas personas, que fueron muy pocas, la verdad, fue por las que yo me esforcé más, de decir, no puedo defraudar a estas personas, tengo que responder. Así que si hubieron personas que frenaron, pues ahora, hoy, en este momento se los agradezco, porque la verdad que nada se gana sin sacrificio. Me ha costado muchísimo, pero hoy yo estoy disfrutando de esos sacrificios, de ese esfuerzo convertido en éxito, convertido en triunfo. Así que realmente más bien es agradecer esa desconfianza o ese machismo disfrazado para que hoy yo esté disfrutando de esta carrera. Su primer partido en primera división. Sí. ¿Qué partido fue? Motagua, Honduras del Progreso. Yo soy full motahuense. Vamos a hablar, ya vamos a hablar. Ok, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo amaneció? Muy contenta. ¿Cómo se concentran los árbitros? ¿Cuál es esa rutina? Bueno, la rutina es, si el partido es fuera de la ciudad a la que pertenecemos, pues la rutina es viajar un día antes para llegar con calma, hospedarnos, estar tranquilos y irnos enfocando poco a poco en el partido a medida van transcurriendo las horas. Entonces, como Catacama es relativamente cerca a Tegucigalpa, yo viajé incluso con mis compañeros que me acompañaban en la cuarteta. Viajamos ese día muy temprano y el ambiente era de felicidad. Obviamente estaba nerviosa porque sabía que más que dirigir un partido de primera división, yo en lo particular tenía mucho en juego. Y que sabía que en lo particular no podía equivocarme. Los árbitros tenemos errores, siempre los vamos a tener. Ese factor humano no se puede eliminar del fútbol y además también eso permite hacer más ameno el fútbol también, ¿verdad? Somos un mal necesario, pero sabía que también no podía equivocarme. Pero tenía que haber una buena exhibición ese día. Exactamente, tenía que venderme de la mejor manera. ¿Qué pensó cuando iba a saltar a la cancha? O bueno, retrotraigámonos, cuando le tocó que salir a calentar, cuando pisó por primera vez el césped. La verdad que me sentí bien recibida, porque los aficionados en Catacama, desde que llegamos al estadio y me vieron bajar del vehículo, y empezaron a decir, bien Pastrana, qué bien, que estamos contentos por usted, y así fue. Pero no me diga que eran motagüenses. Yo creo que había de todo un poco ahí. Entre motagüenses, creo, aficionados de otros equipos, algunos poquitos apoyando a Honduras del Progreso. Entonces, como que para la gente de Catacama fue un hecho histórico, la verdad, poder tener ese partido ahí y tener a una árbitra en ese partido. Entonces, desde que llegamos las 2 horas antes del inicio del partido, la gente muy amena, nada de estas cosas, estos insultos a los que yo ya estaba acostumbrada. Horas antes de iniciar el partido, también los dirigentes de los equipos contentos porque se estaba haciendo historia y comprometidos también con los equipos, de que ellos iban a respetar mis decisiones, de que no iban a haber faltas de respeto dentro de la cancha. Eso fue de parte de los dirigentes, fueron las cosas que ellos me dirigieron a mí. Ok, ¿en qué momento lo vio? Minutos antes de salir a la cancha, ya como estábamos formados en el túnel. Entonces fueron pasando estas personas, los dirigentes, y me saludaron. Y me dijeron esas cosas. Entonces eso iba facilitando mi trabajo antes de iniciarse el partido. ¿Cuál fue la primera decisión difícil en ese partido?
Creo que la primera fue en la tarjeta amarilla. El partido, la verdad, comenzó muy tranquilo. Ambos equipos atacaban, iban, venían. Entonces creo que fue la primera decisión como para decir aquí estoy. Su primera tarjeta, mi primera tarjeta en primera amarilla división. en ese partido y decir yo tengo el control, que es muy importante para un árbitro. Entonces ya el partido, a medida fueron pasando los minutos, el nerviosismo desapareció y entendí que yo simplemente tenía que hacer mi trabajo. Era un partido normal como cualquier otro, así como los que había dirigido en la Flor del Campo, en la Kennedy y en estas otras canchas. Entonces las reglas de juego son universales, no tenía por qué ni quitarle ni ponerle, ¿verdad? Simplemente cumplir con mi trabajo. La dinámica de compartir un camerino con hombres, ¿qué tan complicado es para una mujer? No, yo lo saco todo. si por ejemplo el camerino tiene sanitario, pero el sanitario no tiene puerta, o tiene ducha y la ducha no tiene cortina o tampoco con puerta, o que se vea todo pues realmente como un solo armazón, que es común. Sí, es común. Yo les digo, salgan por favor. Entonces ellos ya saben, ya por ejemplo yo no tengo que decirle a los compañeros, ya ellos solo me preguntan, Meli, ¿a qué hora se va a cambiar? Y ya ellos salen o inician ellos vistiéndose primero y ya luego me dejan a mí el espacio para que yo me pueda vestir. Ok, o sea, nunca había problema en ese tema. No hay ningún problema. No. Muy bien. ¿Cuál es la cancha más difícil en Honduras? No sabría decirle, Alan, porque no he ido a todas. Ok, ¿le ha tocado pitar, me dicen, en Catacama? Catacamas, en Tegucigalpa, en Juticalpa, en El Progreso. ¿San Pedro? San Pedro no he ido a dirigir. En sí al Morazán no he ido, al Estadio Olímpico sí fui por la final de Copa Presidente, pero en sí a las canchas de cada equipo no las he visitado todas. ¿Hay algún temor para el árbitro de determinada cancha? No creo que lo haya. No, la verdad que yo no puedo hablar por todos los árbitros, ¿verdad? Puedo hablar por mí. Sí. Y yo la verdad... ¿Usted no le tiene miedo a ninguna cancha? No, a todos los lugares que he llegado me han recibido bien. No puedo quejarme. ¿Hay algún jugador de la Liga Nacional que la complique, la haya complicado hasta este punto? No, todo dentro de lo normal. Siempre ya sabemos que hay diferentes jugadores, diferentes personalidades, diferentes caracteres. Y es parte de nuestro trabajo como árbitros, ser un psicólogo dentro de la cancha y manejar todas estas 22 personalidades dentro de la cancha. Así que todo dentro de lo normal, ¿verdad? Una desaprobación de qué estás pitando, qué estás haciendo, pero no ha pasado de ahí. Muy bien, llega un momento histórico y evidentemente hay varias cosas que vamos a tener otras oportunidades, espero, sí, para poder profundizar. Pero bueno, usted vuelve a hacer historia con el tema de una final, pitar por primera vez una final. Y qué complicado, una Olimpia Motagua. Sí. O sea, no pudo ser más complicada que eso. Una Olimpia Motagua. Y con varios elementos importantes, sí, que me gustaría que los compartiera. Ese momento, cuando la designan a usted la comisión, que cuestionaba mucho este mexicano, sí, óigame, mañana, tarde y noche, el problema del arbitraje en Honduras era culpa de él. Sí. No sé hasta qué punto eso era veraz, pero yo lo escuchaba. Sí, sí, sí. Ese momento cuando la designan, ¿cómo lo tomó? Bueno, la verdad que fue medianamente una sorpresa, porque a medida estaba transcurriendo el torneo, antes de llegar primero al clásico, ya había tenido partidos en los que venía implicado el descenso. Entonces como que ya me habían probado en estos partidos y afortunadamente salimos bien con los compañeros. Se da el tema de lo del clásico y también lo del clásico no salimos mal, pues no puedo decir que fue un mal desempeño. Ustedes como prensa, de parte de su ojo crítico, lo analizarán o lo conversarán más a profundidad. Pero ya el punto de la final en sí me dio mucha alegría, porque era como para lo que había estado trabajando en todo el torneo.
Desde que Pedro Rebollar me dice, Melissa, este torneo la vamos a apoyar, le vamos a dar más participación, porque usted tiene que prepararse para lo que viene internacionalmente, que era el Mundial en Francia. Así que vamos a respaldarla totalmente. Entonces, desde que él me dice esto, yo inmediatamente me focalizo y digo, yo quiero la final, quiero una de las finales. Okay. Porque siempre antes de iniciar mi participación, ya sea nacional o internacional, yo siempre, mi objetivo es la final, siempre. Entonces, como dicen, ¿verdad? Siempre las cosas buenas hay que llamarlas con mayor fuerza, y porque la mente es poderosa, y confío mucho en eso, además de confiar muchísimo y encomendarme a Dios siempre. Entonces siempre tengo este positivismo de llamar las cosas buenas y decir, yo quiero esto y voy a trabajar para esto. Entonces cuando me dice a mí el profe Rebollar, me dice, Melissa, usted va a dirigir la primera final. Me dice, ¿quiere hacerlo? Claro que sí. Porque estaban generando todos estos comentarios, ¿verdad? Alrededor de quién podía ser el árbitro para esa final. Y estaba mi nombre entre esos posibles candidatos. Entonces estaba mi nombre, pero también al mismo tiempo estaban como atacando a mi persona por lo que se había dado, ¿verdad? En el partido anterior de la semifinal. Entonces dije, bueno, si me van a atacar de esa manera, entonces ahora yo tengo que voltearles la cara y demostrarles que todavía yo no he llegado al límite de mi capacidad y que puedo hacer todavía aún más las cosas. Entonces fue tomar este partido realmente como un desafío para callar bocas y para también responderle a Pedro Rebollar en ese momento, que también lo estaban criticando tanto, que no se había equivocado, pues, que su apuesta tenía fundamento, y que realmente todos estos partidos a mí me servirían y demostrarían de por qué yo estaba primero designada para un mundial y de por qué yo al final me quedé entre las mejores árbitras en ese mundial. Entonces todo ha sido un juego de elementos que me permitieron llegar a esa final, y ya lo que se dio posterior pues ya no viene al caso, ¿verdad? Sí, igual yo no, de repente ya se lo preguntaron, estamos de acuerdo, pero yo creo que ahora tengo una condición más fría, más sobria, para hablar sobre ese partido, porque fue histórico. Entonces, ¿usted siente que se equivocó en ese partido? Claro, hubieron errores. Yo puedo decirle que en todos los partidos tuve errores. Muy bien, como todos los árbitros. Exactamente. O sea, se equivocan en alguna pequeña decisión. Nada más que sí, nada más que algunos errores son más visibles que otros, ¿verdad? O son más notorios que otros. Cuando usted, para citar un ejemplo, le pita un penal a favor del Olimpia, muy bien. Sí. En ese momento, ¿usted está segura de que fue penal? Yo estoy segurísima. 100%. Segurísima, 100% de lo que veo. Y ese es el problema que afrontamos los árbitros, que observar una jugada o una acción de un ángulo no es lo mismo de otro ángulo. Entonces las percepciones cambian. Entonces de repente yo, muy segura por la cercanía que tenía también a la jugada, muy segura de lo que había visto, estaba 100% de que había tomado la decisión correcta. Ya después del partido, en la charla con el asesor arbitral, él ya tenía el videoclip, y obviamente ya cuando yo lo veo digo, ay Dios mío, ¿qué pité? ¿Qué sintió? ¿O qué fue lo que vi? ¿Y qué sintió ¿Qué usted? fue lo que vi? No, en ese momento me sentí decepcionada de mí, primeramente, decepcionada de mí, porque realmente hay otros ojos, no solo los míos, ¿verdad? Están los ojos de los dos árbitros asistentes. Sí, que es lo injusto, que le recae todo a usted y de repente... Pero pero es que realmente en la cuarteta cada quien tiene sus responsabilidades y cada quien tiene sus zonas de trabajo. Entonces, obviamente, las responsabilidades y estas zonas hacen el trabajo en equipo, ¿verdad? Pero esa decisión era únicamente mía. Entonces yo no podía decir o quitarme responsabilidad y decirle a un compañero, ¿por qué no me ayudaste?
o por qué no me dijiste. Cosa que tampoco no me gusta hacer. Okay. Porque es comprometer al otro y quitarnos responsabilidad, quitarnos seriedad como árbitros, como juez principal dentro de la cancha. Entonces cuando la vi, el asesor me preguntó, antes de mostrármela, Meli me dice, ¿usted qué fue lo que vio? Entonces yo empecé a describirle la jugada tal cual como lo que había visto. Porque él me dice, arriba, ¿qué fue lo que juzga usted? ¿Contacto arriba o abajo? No, el contacto es abajo, le digo. Arriba no hay nada, le digo. Incluso le dije yo, hay un espacio entre los jugadores, de espalda a espalda o hombro, ¿verdad? Arriba no hay nada, el contacto es abajo en el talón, le dije. Y entonces él me mira con esa seguridad, me dice, ay caray, me dice, ya estoy como que dudándola yo también, me dice, sí va. Y entonces, pero aquí tengo el clip. Y entonces me dice, me lo muestra y me dice, pareciera, me dice que hubiera contacto, pero al final no lo hay, me dice. Entonces, por la forma como cae el jugador, me dice, es más una simulación que otra cosa. Y entonces yo le dije, sí, estoy totalmente de acuerdo. Me equivoqué. Entonces yo sé que desde ese momento, en una decisión crucial, que es sobre todo los penales, sea o no sea, la nota o la calificación de nosotros como árbitro se va a pique, porque es una decisión que por lo general incide directamente en el marcador de un partido. El penal no se anotó, afortunadamente. O sea que Ruller la salvó. Afortunadamente lo digo porque eso hubiera complicado realmente más el partido. Definitivamente. Definitivamente. Sí. Entonces, son cosas que realmente, aunque a los árbitros, y aunque a mí no me gusta equivocarme, porque detesto equivocarme, esos errores nos permiten ir sacando más ese colmillo y afilándolo más. Entonces son experiencias que quedan y que yo sé que al día de mañana no me va a pasar igual, que ya va a ser otra Melissa, o sea, en cada partido hay una Melissa. En este torneo diferente. vamos a tener otra Melissa Pastrana. Sí, realmente, Alan, es en cada partido que hay una Melissa diferente. Okay. Y es cada árbitro, porque siempre de estos errores aprendemos. Entonces, de repente los errores del pasado ya no se repiten, sino que surgen nuevos errores. Y eso es lo importante, cómo atacamos estos errores. Y cuéntame una cosa, de ese partido se desprende, bueno, una reacción, yo no sé si natural, propia de una final y de lo que se estaba jugando, de Diego Vázquez. Entonces viene él y por no irsele como, o sí se le fue de frente, porque dijo que en ninguna parte del mundo ponía a una mujer a pitar una final. Sí. Y acá los colegas de la prensa deportiva, bueno, se fueron con todo, ¿verdad? Sí. Y en contra de él, a ponerlo como machista y irrespetuoso en contra de Melissa Pastrana. ¿Cuál fue su primera reacción, la suya, al escuchar estas declaraciones de él? La verdad que mi primera reacción fue de malestar, no por lo que había dicho hacia mi persona, porque por lo general no está hablando solo de Melissa. Sí, habla de la cuarteta. Está hablando a nivel mundial de todas las árbitras. Porque yo no he sido la única árbitra que ha dirigido una final en fútbol masculino. He sido la primera en mi país, pero hay muchísimas árbitras a nivel mundial que tienen participación en grandes ligas y en ligas más grandes que la nuestra. Entonces, fue una situación de que a veces es mejor, si no conoce de algo, mejor no hablar, porque también eso facilita el ataque. Entonces, yo obviamente no me iba a dedicar, ni me dediqué a aclararle, ¿verdad? Con historia del arbitraje o datos estadísticos del arbitraje, para que no tuviera ese tipo de comentarios, ¿verdad? Pero la prensa lo hizo. La prensa lo hizo. Todo, Y ya lo que entra también en segundo plano es que realmente la crítica era dirigida para el árbitro o para la mujer. Entonces entra esa ambigüedad que obviamente le facilitó a la prensa generar muchos más comentarios, mucha más crítica. Entonces yo por ese lado dije, bueno, él sabrá por qué lo dice, él sabrá a quién se lo dirige.
Y yo simplemente, como siempre, tengo que decir gracias Señor, porque terminó este partido, gracias Señor, porque regresé a mi casa con vida. Dame la sabiduría para aprender de mis errores y continuar. Y como también yo ya iba de viaje. Ahí les dejo con eso. Entonces eso también me permitió inmediatamente desconectarme, porque realmente después de estos comentarios, muchas personas de la prensa quisieron abordarme, quisieron tener una reacción inmediata de mí. Entonces, esto de irme de viaje facilitó las cosas y facilitó cambiar mi chip y concentrarme en lo que venía. ¿Y él se comunicó con usted? Porque después pidió disculpas si se había malentendido. No, etcétera. yo no tengo ninguna comunicación con él, como no la tengo con ningún dirigente. Tampoco espero sus disculpas hacia mí. Él, como digo, sabrá por qué lo habrá dicho. Yo continúo con mi trabajo, que él continúe con su trabajo. Yo no tengo por qué guardarle resentimiento a él. En la vida nos da a cada quien nuestro lugar. Así que ¿se va a sentir presionada en No. el próximo partido? ¿Cuándo le toca pitar? No, todavía no lo sé, como me vengo reincorporando de ok. vacaciones, entonces no sé, tengo que ponerme a la disposición ya nuevamente de la comisión de arbitraje. ¿No se va a sentir presionada por él en un partido? No, para nada. En el próximo partido. De hecho, más bien estas cosas permiten ir conociendo a los dirigentes, permiten ir conociendo a los jugadores, permiten ir conociendo cada ámbito del fútbol. Y eso me prepara más. Entonces yo ya sé que me equivoque o no, van a haber comentarios. Entonces es simplemente aceptarlos y aprender a vivir con ellos. Muy bien. La experiencia de Francia 2019. Sí. Esa es, sin duda alguna, Melissa Borja Pastrana ya está en la historia del fútbol mundial para mujeres, y me gustaría que me hiciera un resumen de toda esa experiencia, el temple, la personalidad, la forma extraordinaria en la que usted dirigió, y no lo digo yo particularmente, Felipe Ramos Rizo en México, otros árbitros en Argentina, otros árbitros en España, al hacer su análisis respecto a este tema, destacaron a Melissa Borja Pastrana. Bueno, la verdad que tener esta experiencia que fue totalmente diferente a mi primer mundial, porque ya había ido yo al mundial en Canadá, donde solo había dirigido un partido. Y en Canadá, en este mundial yo descubrí las deficiencias que yo tenía que atacar inmediatamente después de ese mundial, para también poder dirigir en primera división. Y ya vivirlo en Francia, el poder haber hecho a un lado esas deficiencias, el poder mostrar otra Melissa a lo que había sido en Canadá, o la Melissa que fue durante todo este proceso mundialista, esa Melissa adaptable a lo que se le estaba pidiendo, esa Melissa que partido tras partido puede tener cierta metamorfosis dependiendo de los equipos. Entonces eso facilitó mi trabajo hasta cierto punto, porque realmente yo no dejo de reconocer que de repente sobre otras compañeras árbitras que solo ofician en ligas profesionales femeninas de primer mundo, yo tengo cierta ventaja, porque mi carácter y mi personalidad ha sido forjada en ligas masculinas. Entonces también tengo este discernimiento por la picardía del fútbol masculino. Entonces eso me permite tener como un mayor desenvolvimiento en el fútbol femenino y adaptarme a este fútbol femenino, porque de hecho la Melissa que dirige en primera división es muy diferente a la Melissa que dirige en un mundial. Primero que todo, la personalidad, mi expresión fuerte de los partidos de hombres cambia o baja 2 rayitas a los partidos de mujeres, porque en el fútbol femenino no se da esto de dime que te diré, o sobre todo en un torneo de FIFA, esta falta de respeto a las decisiones arbitrales, porque todo se ampara dentro del fair play. Entonces eso es una mayor tranquilidad. Entonces tengo que bajarle yo 2 rayitas a mi adrenalina o a mi personalidad para desempeñarme en estos partidos.
y poder mostrar esa diferencia en mi arbitraje. Creo que fue lo que me dio la oportunidad de ir ganando otro partido y quedarme hasta la etapa final del Mundial. Claro, y a medida va usted logrando su objetivo de pasar a estas fases, ¿y cómo es ese protocolo? Cuando les nominan, bueno, ¿seguís? ¿No te vas? ¿Te quedás? Sí. ¿Seguís en el Mundial? Sí, bueno, con FIFA se maneja que ya después de cuartos de final se realiza el recorte. Ya las autoridades deciden de quiénes son las árbitras que se mantendrán hasta la etapa final y quiénes son las árbitras que regresan a casa. Entonces, cuando yo recibo mi designación para el partido de octavos de final, que es antes de cuarto, ¿verdad? Yo digo, todavía está como la moneda en el aire, porque falta la etapa de cuartos y quién sabe que me den un partido en cuartos, porque por lo general FIFA trata de que las árbitras todas tengamos el mismo número de partidos, el mismo número de participación, dependiendo cómo nos va, ¿verdad?, en cada partido. Entonces ya era mi tercer partido, el de octavos, y yo decía, bueno, ahora tengo que esperar qué pasa. Entonces me dan designación como cuarta oficial en un partido de cuartos. Y yo todavía decía, tengo la duda todavía, no estaba segura. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque realmente hay muchísimas excelentes árbitras. El nivel mostrado en este mundial muy bueno. Fue muy bueno arbitralmente, incluso con la incursión del VAR. Que realmente nosotras, en comparación con los árbitros que participaron en el Mundial de Rusia, tuvimos muy poca preparación. Ellos se prepararon durante 2 años con esta herramienta. ¿Y ustedes cuánto? 7 meses nada más. Entonces, ¿y cuántas veces usted acudió al VAR? Durante el partido, el partido Nigeria contra Francia, esa fue la primera intervención del VAR, por una situación de un penal, de un contacto que yo no veo y que yo no califico como penal. ¿Y cuál es el protocolo bueno, uno lo ve como televidente? Sí. Y dice, bueno, le llaman del VAR. ¿Cómo funciona esa dinámica? Bueno, antes de que el VAR pueda intervenir, realmente hay que ver si es un error evidente, ¿verdad? Porque si es un error por interpretación, el VAR no puede intervenir. Pero si es un error de blanco y negro, entonces eso facilita la intervención del VAR, en este caso de un penal. ¿Y ellos llaman? Ellos llaman. Entonces, en esta situación, por ejemplo, a veces, si el balón sale de juego, saque de meta, saque de banda, tiro de esquina, o se cobra una falta, entonces no permite que se reanude el juego. Entonces inmediatamente lo llaman, Melissa, no reanudes el juego, no reanudes. Entonces en ese momento el balón había salido, pero si no me equivoco, para saque de meta. Y me dice inmediatamente el compañero, Melissa, estamos revisando la acción, posible penal, no reanudes. Okay. Entonces yo me espero unos segundos y me dice inmediatamente, Melissa, te sugiero que vayas hacer la revisión. Entonces, cuando ya a una la mandan a la revisión, es que eso blanco o negro, eso no es. Entonces, inmediatamente me fui a la revisión, me mandan la jugada, el momento del contacto, que sí es claro. Luego pasan a la otra pantalla, porque como son tantas cámaras dentro del estadio. Entonces, la siguiente cámara le llamamos la cámara táctica o la panorámica, que es desde arriba. Entonces, ahí uno observa si es una situación de ataque prometedor o oportunidad manifiesta de gol, que se dio en esa situación del penal. Entonces, ya veo yo las 2 tomas de la cámara, entonces ya yo informo al compañero en el VAR mi decisión final. Entonces yo ya le digo, sí, voy a reanudar con un tiro penal a favor de Francia y voy a amonestar a la jugadora número 4 por una oportunidad manifiesta de gol, pero en este caso con la amarilla,
porque disputa el balón o intenta disputar el balón. Ya la jugadora tenía amarilla, entonces era la segunda, tenía que expulsarla. Entonces el VAR solo confirma y ya dice, correcto, te apoyamos, correcta decisión, y ya uno hace todo el protocolo de la señal, la decisión que toma, y realmente que durante el partido estamos en constante comunicación con el VAR. Ya incluso tuvimos que acostumbrarnos a hacer como una narrativa del partido para el compañero que estaba en el VAR. Porque ellos de esta manera, escuchándonos a nosotras, ellos saben por qué estamos tomando o no una decisión. Entonces, por ejemplo, yo decía, no falta, contacto normal, ok, y vamos, falta, tiro libre, tarjeta amarilla por una entrada, ok, decisión correcta. Entonces tenemos que ir como narrando el partido. Y a ellos también les permite ir como viviendo el partido a través de nosotras, no solo a través de las cámaras. Así que esta nueva herramienta realmente, aunque tuvo decisiones, hubieron decisiones importantes que se tomaron a raíz del VAR, pero aparte de eso creo que se demostró un gran nivel en el arbitraje femenino, y eso que también permitió el éxito de este mundial. El tema de los lenguajes, a la hora que usted le va a comunicar a la gente de Nigeria, ese tema de los lenguajes, ¿cómo lo maneja en un campeonato mundial? Bueno, para FIFA el lenguaje predominante es el inglés. Entonces nos exigen ser bilingües, dominar el inglés. En la mayoría de las jugadoras profesionales de estas selecciones, la mayoría hablan inglés o entienden inglés, o lo hablan poco o lo entienden poco. Pero como en las reglas de juego y en el fútbol, pues hay lenguaje universal, ¿verdad? Entonces, creo que también a veces con gestos facilita el entendimiento, ¿verdad? Entre árbitra y jugadora. Entonces, por esa parte, si hablando en inglés no se entiende, entonces realmente ya con gestos y con una expresión facial fuerte, ya se mejora el control y el manejo del partido. La experiencia de llegar a las etapas finales. Llega a semifinal, ¿verdad? Sí, así es. A semifinal. Concluye esta etapa del partido, muy bien, muy buenas referencias. El sueño de poder ser nominado a una final, ¿estaba complicado o estuvo hasta el final esa posibilidad? Bueno, la verdad que es complicado ya para las autoridades, porque nos quedamos 11 árbitras, y cada una con sus asistentes. Entonces, está el tema también de confederativo, ¿verdad? Y Estados Unidos es una potencia realmente, por eso son las campeonas, y existe esta diferencia entre Estados Unidos y el resto del mundo en fútbol femenino. Entonces, también eso va mermando un poco, porque a medida van avanzando las selecciones de una confederación, no puede ser entonces árbitra. Las árbitras tiende a frenarnos un poco, ¿verdad? ¿Cree usted que eso fue lo que afectó? Bueno, Estados Unidos es de la confederación a la cual usted pertenece. Creo que sí lo toman en cuenta las autoridades. Yo no puedo decirle hasta qué nivel, ¿verdad? Porque es una decisión totalmente de comité de arbitraje de FIFA. Y realmente también las 11 que nos habíamos quedado, todas habíamos hecho un excelente trabajo en las diferentes etapas del mundial. Entonces yo llego como cuarta a semifinales, entonces claro, yo podía tener la posibilidad de dirigir el tercero o cuarto o dirigir la final, pero también habían otras 10. Entonces era como el sorteo entre quién va de árbitra y quién va de cuarto, ¿verdad? Porque también algunas compañeras solo se quedaron para fungir como cuarto árbitro en esta etapa final. Entonces igual, la moneda estaba otra vez en el aire, pero al ser tan pocos partidos y tantas árbitras, todavía es más complicado, se vuelve más difícil. Y aunque realmente yo lo anhelaba y lo pedía con todas mis fuerzas, pero igual, siempre en cada proyecto Dios sabe por qué camino nos va a permitir transitar. Así que al final las autoridades tomaron la decisión de quiénes eran las indicadas para estos partidos finales.
Y a mí ya solo me restaba decir, bueno, tengo que trabajar para el siguiente mundial y tengo que trabajar aún más para definitivamente ganarme esa final. Y que ya no sea un tema de hay demasiadas árbitras o un tema de si Estados Unidos volviese a llegar a la final de otro mundial, que ya esos parámetros se rompan, pues, y que realmente la decisión tenga que ver exclusivamente a la capacidad de Melissa. ¿Y cómo regresa a este mundial? Muy contenta por mi participación, muy contenta también y agradecida sobre todo por esas personas que tuvieron confianza en mi trabajo durante el torneo en Liga Nacional, que también mi desempeño en el Mundial fue una manera de agradecerles y retribuirles esa confianza. Y ya pues estoy ya haciendo la transición para enfocarme ahora en lo que viene localmente, ¿verdad? Igual el próximo año vienen Juegos Olímpicos, así que quiero estar en Juegos Olímpicos como titular. Entonces es este proceso de lo que tengo que hacer localmente y lo que tengo que hacer internacionalmente para estar en Juegos Olímpicos. ¿Cuál es el partido de sus sueños? ¿Cuál es el partido que usted sueña con dirigir? No importa, para mí no importa el equipo que sea o la selección que sea. Tiene que ser una final de mundial o final de Juegos Olímpicos. Para mí, eso sí, sería como, creo, el momento cúspide de mi carrera. Y de decir, lo he logrado todo. Porque realmente en las diferentes categorías localmente ya tengo una final en cada categoría. Okay. Y no solo en segunda división y primera, que son las más fuertes, inicié desde reservas y por ahí comencé con las finales en reservas. Tengo la final de Copa Presidente, entonces localmente como que ya lo he tocado todo. Con críticas o sin críticas, ¿verdad? Eso siempre va de la mano. Y a nivel de CONCACAF también ya tengo finales, entonces me falta esa final de un mundial o esa final de Juegos Olímpicos, porque los pasados Juegos Olímpicos incluso yo fui como árbitra de reserva, solo tuve partidos como cuarto, y solo como cuarto. Entonces en estos Juegos el próximo año quiero ser titular. Y hay mucha competencia también, porque como los equipos son menos y la decisión para elegir a las árbitras y a los árbitros es mucho más complicada. Así que también tengo que trabajar otra vez como que vaya para otro mundial con estos Juegos Olímpicos. Bueno, acá la producción ya me dice que te pasaste de una hora, me dice. Mucho. Te pasaste de la hora, pero no hay problema. Pero también tengo mensajes de personas que me dicen, bueno, ¿cuánto tiempo le dedica a la belleza? Ya hablamos de toda la vida. Bueno, usa tacos, ¿verdad? Normalmente para mis entrenamientos es ropa deportiva. Ropa deportiva, pero hoy la tenemos acá de tacón, ¿verdad? Sí. Mire, sí, no, la tenemos de tacón y la tenemos muy elegante. Cuando ya salgo, sí, me gusta arreglarme. ¿Cuánto tiempo le dedica a la belleza? Dependiendo de la salida. Si es para ir al súper o para ir al mall, es muy poco, la verdad, el tiempo. Ya para atender invitaciones como la de ustedes, ya es más tiempo, ya es casi la hora. Qué bien, qué gusto. Sí. Y es un honor haber platicado con usted. Un placer, Alan, igualmente. Melissa Borjas Pastrana, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso. Ella es Marta, enfermera y hermana de Camila. Camila es maestra en varias instituciones. Marta y Camila cumplieron el sueño de ellas y de doña Marta, su mamá. Después de muchos años de alquilar, hicieron posible el sueño de ser dueño, con el programa masivo de vivienda más grande en la historia del país, Fuerza Vivienda. En conjunto con el sistema bancario y el sector construcción, te da la oportunidad de comprar tu casa con el aporte del bono para vivienda social que otorga el gobierno de la República. Acércate a tu banco y escoge el plan que aplica a tus ingresos. Dale a tu familia un hogar.
juntos hoy construimos el sueño de ser dueños. Fuerza Honduras. Presidencia de la República. Cooperativa Sagrada Familia cuenta con un comité de educación, departamento de educación y proyección social, los cuales son los encargados de las actividades en diferentes áreas, brindando programas de formación cooperativista, financiera y ocupacional. Comprometidos con el medio ambiente, realizamos actividades de reforestación en diferentes zonas del país. Apoyamos la salud a través de la entrega de medicamentos y consulta gratis en nuestras brigadas de salud. Anualmente, Cooperativa Sagrada Familia invierte más de 5 millones de lempiras en actividades de gestión social. Gracias a su confianza retribuimos en obras de beneficio social al pueblo hondureño. Porque sabemos que crecer es su meta, la Cooperativa 15 de septiembre, la primera cooperativa de ahorro y crédito en Honduras, le trae el nuevo crédito 6015, un financiamiento con una tasa del 15% de interés anual, exclusivamente para usted. Llévese hasta 100,000 lempiras sin aval. 6015, una propuesta única e innovadora con soluciones para usted o su negocio. Afíliese ya. Venga a Cooperativa 15 de septiembre en todas nuestras filiales y solicite el crédito 6015. Cooperativa 15 de septiembre. 60 años impulsando sus sueños. Ahora, más noticias. Miles de personas que protestaban por la... Más cobertura periodística. Las imágenes de actualidad y el contenido periodístico de última hora. Está en un solo clic. Televisur.com, el sitio web líder en noticias. Televisur.com. Desde el 8 de junio, el gobierno de Honduras desembolsará 3.500 millones de lempiras para el pago del 14º mes de salario, correspondiente en junio de 2019 a 236.187 empleados públicos a nivel nacional. Organismos de seguridad como Fusina incrementarán medidas de prevención en mercados, centros comerciales y zonas industriales en todo el país para proteger a la población en estas fechas de pago. Tengamos todos un 14º seguro. Gobierno de la República. El AM de su radio ahora suena estéreo y en alta definición. La Catracha 1060 AM, ahora en estéreo y también en tuning. Noticias, música, deportes y las transmisiones en vivo con los sucesos de última hora. Todo en la 1060 AM. Ahora en estéreo y en tuning. Con el crédito de consumo Banrural, sí puedes materializar tus sueños. Viaja, compra tu vehículo, mejora tu vivienda, emprende, forma tu familia o estudia. Tú decides en qué utilizarlo. Hasta 500,000 lempiras sin aval, tasa preferente, hasta 60 meses para pagar. ¿Qué esperas? Materializa tus sueños con Banrural. Acércate a cualquiera de nuestras agencias y haz realidad tus sueños. Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay
zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República. Para aprovechar mejor su salario congelado por las deudas, ahora los maestros disponen de una solución. La clave es Consolidando, la nueva iniciativa del gobierno para aliviar la deuda que permitirá a los maestros tener mayor disponibilidad de su dinero. Si tu sueldo es menor a 2.000 empiras por pagos de deudas, muy pronto visitaremos los centros educativos de tu comunidad para ayudarte a consolidarlas. Consolidando, juntos vamos caminando. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un diálogo, donde se abordan temas de impacto. Ha procesado el medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero... Dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios surge la Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. Cholusat Sur presentó Voces de un diálogo.